Bienaventurados los que no hayan tropiezo. Mateo 11, del 1 al 6. Palabra de Dios, Mateo 11, del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Entonces, les voy a contar un poco de mí. Desde muy joven, yo he tenido una gran pasión por los libros. Siempre he amado mucho los libros, me encanta ir a las bibliotecas. No sé si sonará raro, pero me encanta el olor de los libros, me encanta el sonido cuando se pasan las páginas. Cada vez que yo tengo un libro nuevo o viejo en mis manos, lo primero que hago es oler las hojas del libro, el olor a tinta, el olor a polvo, ¿cierto? Aunque no es tan bueno para la salud ese olor a polvo de las bibliotecas. Y es por eso que mi mamá, cuando pues era más joven yo y mi mamá estaba viva, ella me regañaba mucho, diciéndome: deje de leer tanto, es muy costoso comprar libros todos los días, porque mi mamá me compraba un libro y ese día me lo terminaba. Entonces: mamá, ya me terminé el libro. Entonces todos los días tenía que comprarme otro libro, ¿cierto? Otro libro. Cuando íbamos al Éxito o al Ley en esa época, Super Ley y todo eso, yo siempre decía: mamá, vaya, haga usted las compras y yo voy a estar en la sección de libros. Y allí me encontraba leyendo. Por eso siempre he tenido este amor. Me encanta ir a las librerías, sobre todo las librerías en Corea me encantan porque están dispuestas para que la gente lea los libros. No están plastificados, sino que la gente lee. Hay una mesa grande hecho con una madera de 5.000 años casi, esa madera, y todo el mundo es leyendo, los niños son leyendo libros, y es espectacular ese ambiente, me encanta. Por eso me compré incluso el perfume de esa librería en Corea para tenerlo siempre en la habitación. Amo los libros, me encantan los libros, y por eso creo que uno de los mejores regalos que uno puede dar y recibir es un libro, ¿cierto? Y sobre todo ya cuando uno es adulto, el mejor regalo que uno puede dar, más que ropa, son libros, porque los libros nos abren muchos mundos. Y con esta mentalidad, desde muy joven, que siempre he amado los libros, un día de amigo secreto, le regalé a mi amigo secreto un libro, cuando estábamos, creo que era primaria. Cuando estábamos en primaria, yo le regalé un libro. ¿Por qué? Porque uno da lo que uno ama. Entonces, con mucho amor yo entregué este libro. ¿Ustedes cuál creen que fue la respuesta de este compañero? Se enojó. ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! Un libro, gas, un libro. Esta fue la respuesta de este compañero. No fue: ay, gracias, un libro, eso me hace crecer. No, fue como: qué desilusión. Yo quería de pronto un juguete, un balón, lo que sea, ¿cierto? Y esto es porque este compañero seguramente tenía estas expectativas acerca de un regalo diferente. Jamás se imaginaba un libro. Entonces, no está mal querer, no está mal soñar, no está mal desear, no está mal esperar. Sin embargo, lo que nosotros vemos en la vida real y en las escrituras es que lo que está mal es tener falsas expectativas. Eso es lo que está mal, tener falsas expectativas. Y porque tenemos falsas expectativas es que mucha gente inicia matrimonios, noviazgos, creyendo: yo sé que cuando nos casemos, fulanito va a dejar de tomar. ¿Qué ocurre? Deja de tomar. La gente no cambia tan fácil. Las primeras semanas, muy juicioso, es por las falsas expectativas que cuando vemos un artículo tecnológico, pensamos: esto me va a cambiar la vida. Cuando yo tenga este televisor, todo se va a ver mucho mejor.
Cuando yo tenga este dron, ya me imagino, voy a hacer un super negocio de videos con drones. ¿Y a la final qué? Nos damos cuenta que no se cumplen las expectativas y que la felicidad no llega por medio de las cosas materiales. Por las falsas expectativas es que muchos de nosotros tenemos una elíptica que compramos para hacer ejercicio y ahora ¿qué es? Es un perchero. Es por esas falsas expectativas que tenemos todos. Y es por eso que ese falso optimismo que de pronto caracteriza mucho a la generación actual, el falso o el excesivo optimismo, sí se puede, todo se puede, que no está conectado con la realidad, realmente es muy malo, ¿cierto? Es bueno ser optimista, pero cuando uno es optimista en exceso y ese optimismo no está conectado con la realidad, obviamente eso no es bueno, ¿cierto? Es una ilusión. Uno muchas veces entonces se va a deprimir, le va a dar ansiedad, le va a dar depresión y de hecho por eso los psicólogos dicen que uno no debería tener falsas expectativas. Lamentablemente, esto también nosotros lo transportamos, esto también nosotros lo tenemos en nuestra vida de fe. Y por eso la gente cree que cuando creen en Jesús, que cuando llegan a la iglesia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a llenar sus bolsillos de dinero, que todo va a ir de manera excelente, que va a venir la fama, que van a llegar las comodidades, que nunca va a haber contratiempos, que nunca va a haber problemas y que todo va a estar lindo, perfecto. El problema es que cuando vienen a la iglesia, cuando leen la palabra, cuando se enfrentan a la realidad, es cuando caen en cuenta que todo es muy diferente a como lo esperaban, que tenían falsas expectativas. Y cuando vienen, cuando se dan cuenta que son falsas expectativas, ¿qué es lo que ocurre con la gente? Se examina y dice, bueno, si es que yo estaba equivocado. No, el problema nunca es uno, ¿cierto? La equivocación nunca es de uno. El problema no son mis falsas expectativas. El problema es Jesús, el problema es Dios, el problema es el pastor, el problema es la iglesia, dice. Y por eso es que entonces la gente, al ver estas que no se cumplen sus falsas expectativas, empieza a dudar y finalmente, ¿qué es lo que hace? Se alejan de la iglesia. Y eso ocurre mucho, en todas las iglesias ocurre. La gente viene a las iglesias esperando que cuando llegue a la iglesia va a tener riquezas, comodidades, fama, y luego se encuentra con un muro totalmente diferente. ¿Cuántas personas en estas mismas iglesias les prometen el cielo y la tierra y luego lo único que ven es que el único que se enriquece es quién? El pastor. Entonces, no podemos tener esas falsas expectativas y estas falsas expectativas son las que impidieron que los líderes religiosos y que incluso Juan el Bautista no pudieran encontrarse íntimamente con Jesús. Vamos a leer entonces Mateo 11 del 1 al 2. Mateo 11 del 1 al 2. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hasta aquí hemos visto que Jesús le ha enseñado, le ha dado instrucciones a sus discípulos acerca de la vida de discípulo. ¿Cómo es la vida de discípulo? ¿Fácil o difícil? Es difícil. Es difícil, pero tiene una gran recompensa, que es la bendición del Señor, que es el gozo del Señor, que es la gloria del Señor. Es una vida dura, pero que tiene una gran bendición. Y luego nos dice aquí el versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Aquí entonces se nos muestra cuál es el principal ministerio de Jesús. ¿Cuál es? Enseñar y predicar. Enseñar y predicar. Y eso es lo que debemos hacer como iglesia. Enseñar y predicar. Enseñar y predicar la palabra. Enseñar y predicar el evangelio. Porque es lo único que nos va a dar vida. Es lo único que nos va a dar gozo. Es lo único eterno. Es lo único eterno. Y mientras que Jesús está enseñando y predicando, aquí nos transporta este pasaje, ya desde el pasaje 2, a Juan el Bautista, de quien ya habíamos hablado anteriormente. Juan el Bautista, este hombre que con tanto ímpetu había dicho, Él es el Cordero de Dios.
Yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Yo no soy digno. Y tiene incluso, digamos, una discusión con Jesús. ¿Yo cómo te voy a bautizar a ti? Pero este Juan el Bautista, ¿dónde está? En este momento, en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? ¿Alguien se acuerda? Porque él denunció lo que estaba ocurriendo entre Herodes y Herodías, ¿cierto? Herodías es la esposa del hermano de Herodes. Entonces, claro, Juan el Bautista denuncia esto, y Herodes, ¿qué es lo que hace? Lo mete a la cárcel. Herodes mete a la cárcel a Juan. Y es de allí donde nosotros vemos lo que nos dice aquí. Juan seguramente a través de sus discípulos pudo escuchar todo lo que hacía Jesús. Aquí la palabra nos dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, él pudo escuchar los hechos de Cristo. ¿A qué se refieren los hechos de Cristo? Las enseñanzas de Cristo. Él pudo escuchar acerca de esas enseñanzas, pudo escuchar acerca del sermón del monte. También pudo escuchar acerca de los milagros, cómo sanó paralíticos, cómo sanó leprosos, cómo pudo sanar la vida de este siervo, de este centurión. Él escuchó todas esas cosas, pero también ¿qué escuchó? Seguramente escuchó que este Jesús estaba sentado ¿con quién? Con los fariseos, con los publicanos, con las prostitutas. Y aquí es donde a Juan se le empieza a meter esa oruga de la duda en el cerebro. Y por eso él envía a esos dos discípulos ante Jesús para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué significa cuando Juan le está preguntando a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? En otras palabras, ¿cómo podríamos interpretarlo? ¿Qué quiere decir esto? El que había de venir. En una palabra. En una palabra. ¿Cómo se resume eso? ¿Eres tú aquel que había de venir? El Mesías. El Cristo. Muy fácil. ¿Eres tú aquel que había de venir? En otras palabras, Jesús le está preguntando. Juan le está preguntando a Juan el Bautista. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? En Juan el Bautista ya están esas dudas. Él estuvo en la cárcel en ese momento y envía a esos dos discípulos preguntándole a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Luego de haber escuchado todo lo que estaba pasando con Jesús. ¿Eres tú el Cristo? Yo les pregunto a ustedes, hoy es un día de muchas preguntas, ¿por qué será que Juan empezó a dudar? ¿Por qué? Por su situación. ¿Qué más? Por las expectativas. Por las expectativas. Por eso es importante poner atención a las introducciones. ¿Qué más? ¿Qué expectativas tenía Juan? Sí. Pensó que iba a estar sentado con los judíos, con los sacerdotes. Con los sacerdotes, con los líderes. Tenía unas expectativas diferentes, pero Jesús no cumple esas expectativas. Él pensaba en una realidad diferente a la que está viviendo en este momento, pero se encuentra en esa situación. Como dijo muy bien Joan también, en esta situación se encuentra en este momento Juan el Bautista. Los dos Joan están en lo correcto. Él se encuentra en esa situación y él tiene esas expectativas acerca de Juan el Bautista, pero todo es completamente diferente. Entonces vamos a buscar Mateo 3 del 11 al 12. La próxima semana les invito a todos que pongan mucha atención para que entendamos, vamos a escudriñar un poco acerca de la vida de Juan el Bautista. Es muy importante Juan el Bautista, entonces para que pongan mucha atención también y vayan leyendo acerca de Juan el Bautista. Mateo 3 del 11 al 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces nosotros vemos aquí que Juan el Bautista está proclamando de cómo va a ser la venida
del Mesías. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? ¿Cómo va a ser la venida del ungido de Dios? Esto es lo que está predicando. Y él dice, cuando Él venga, va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y luego dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué significa? Que se va a ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa eso? Porque es importante entender esto. ¿Qué significa? Que Juan el Bautista está diciendo, va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Porque mucha gente usa este pasaje para decir, ay, tenemos que pedir fuego, fuego, Dios, fuego, fuego, fuego. ¿Qué significa? Prueba. ¿Qué más? Prueba el oro y la fe. ¿Qué más? Pues que va a separar a las personas que pues merecen la salvación y los que merecen pues ir al ser quemados. O sea, como en la... Va a haber una separación. ¿Qué más? Entonces, aquí, cuando nosotros vemos el contexto del fuego, vemos el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos da una vida nueva. Cuando venga el Mesías, nos va a dar una vida nueva. Por eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite tener ríos de agua viva corriendo de nosotros. Ese es el Espíritu Santo, nos va a dar una vida nueva. Pero ¿a qué se refiere el fuego? El fuego, como dice aquí, conectado al versículo 2, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces va a ser una división, va a haber un juicio, ¿cierto? Va a haber un juicio que sí, claro, va a refinar el pueblo, va a refinar, va a separar, va a, digamos, a motilar, va a motilar, va a cortar lo que no sirve, va a desechar lo que no sirve y lo va a meter en el fuego. Ese es el papel que Juan el Bautista tiene para el Mesías. Él se imagina un Mesías y claro, va a restaurar todas las cosas, pero también que va a venir a juzgar. Va a venir a juzgar. Pero cuando Juan el Bautista ve que Jesús lo está juzgando, cuando ve a un Jesús totalmente diferente, es cuando le empiezan a venir todas estas dudas. Entonces Juan el Bautista, ¿qué es lo que está esperando? Que pase inmediatamente con Jesús. Está esperando que se levante para restaurar a Israel. Está esperando que juzgue a todos los pecadores. Está esperando que destruya a los romanos. Está esperando que tome el poder y que se esté sentado en un puesto de autoridad. Está esperando un nuevo David bélico. ¿Un qué? Un David bélico. Un David bélico. Entonces, Juan el Bautista tiene todos estos paradigmas, todos estos pensamientos en su cabeza y dice, así debe ser Jesús. De esta manera es que es Jesús. Pero ¿con qué se encuentra? ¿Con qué se encuentra Juan el Bautista? Se encuentra un Jesús que está enseñando y predicando únicamente. Se encuentra un Jesús que está sanando cuerpos, ¿cierto? Se encuentra un Jesús que está sanando no solo judíos, sino también ¿qué? Gentiles. Se encuentra un Jesús que tiene como discípulos a personas que no parecen de la mejor calaña. Se encuentra un Jesús que se sienta con ¿quiénes? Con prostitutas y cobradores de impuestos. Y sumado a todo esto, ¿dónde se encuentra Juan el Bautista? Se encuentra él en la cárcel. Se encuentra él en la cárcel y dice, ¿cómo así? Yo he servido al Señor durante todo este tiempo. He estado en el desierto comiendo langosta y miel. He estado vestido con pelo de camello. He proclamado la palabra del Señor. Y hoy estoy yo aquí en la cárcel. Entonces miren todo lo que se le está sumando a Juan el Bautista. Juan el Bautista. Él tiene falsas expectativas acerca de Jesús. Y lo que se nos está mostrando aquí es que a él le falta finalmente ¿qué? Conocimiento. Un conocimiento y una comprensión acerca del plan de Jesucristo. Y por eso es que no entiende que Jesús ciertamente va a venir a bautizar en Espíritu Santo y fuego, pero cada una de estas cosas en su momento, ¿cierto? En su momento el Señor va a juzgar. En este momento viene ¿a qué? A darnos vida. Por eso es que nosotros hemos repetido tantas veces en la alabanza. Jesús en este momento se presenta como ¿qué? Como el Cordero de Dios.
dándonos la oportunidad a todos para que estemos en paz con Dios, para que estemos bien con Él. Pero cuando sea su segunda venida, se va a presentar como ¿qué? Como el león de Judá, como un juez que viene a destruir a sus enemigos. Ese es Jesucristo. Entonces, no está mal querer, no está mal esperar, no está mal soñar. Lo importante es que nosotros fundamentemos nuestras expectativas en la realidad, hablando especialmente de lo espiritual, en la realidad, en lo que realmente Dios quiere, en lo que nos dicen las Escrituras. Yo no puedo esperar más de lo que me dicen las Escrituras. No puedo esperar otra cosa que no están en las Escrituras. Es muy importante esto, porque cuando no tenemos como fundamento la palabra, es que empezamos a dudar. ¿Cómo así? Pero si el pastor me dijo que yo iba a ser rico, que yo voy a tener comodidades, que todo va a estar bien. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué nos dice la palabra? Y por eso nuestras expectativas, lo que debemos esperar de Dios, ¿dónde debe estar fundamentado? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Los fariseos tenían una imagen de Jesús. Juan el Bautista tenía una imagen de Jesús. Y nosotros, lamentablemente, también tenemos una imagen de Jesús. Y esa imagen de Jesús no es el verdadero Jesús. ¿Y eso cómo se le llama finalmente? Idolatría. ¿Cuántos de nosotros tenemos un Jesús o que es muy duro o que es demasiado suave? Un Jesús que creemos que nos lo va a dar todo o que no nos va a dar nada. No, por eso tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a las Escrituras. No podemos ser idólatras que estén adorando un Dios creado por nuestra imaginación, por nuestros deseos, por nuestros planes. Porque así es como ocurre en muchos lugares. Están imaginando un Jesús según sus deseos, que es como un Jesús o que siempre está bravo, que tiene una lupa para ver cuándo nos destruye, o un Jesús que es como un, ¿cómo se llama? Genio de la lámpara, que cuando simplemente nosotros le damos un poquito de diezmo, un poquito de plata, va a cumplir nuestros deseos. Y eso no es así. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto y ser conscientes de cuáles son nuestras expectativas, cuál es nuestra idea acerca de Jesús. Tenemos que conocer al verdadero Jesús. Tenemos que preguntarnos quién es Jesús. Y al conocer a Jesús como es, recibirle tal y como es. Tal y como es. Con lo bueno y lo malo para nosotros. Porque claro, cuando nosotros conocemos a Jesús hay cosas muy buenas, pero también hay cosas malas para nosotros. No es que Él sea malo, malas para nosotros. Porque cuando Jesús viene a nuestras vidas, nos saca de la comodidad. Y el sacarnos de esa comodidad, ¿qué trae? Lógicamente, incomodidad. Trae frustración. Y por eso tenemos que aceptar a Jesús. Ahora, ¿será que por eso entonces nosotros debemos esconder nuestras dudas cuando tenemos dudas acerca del Señor? ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos que reconocerlas. Yo dudo del Señor por esto y aquello. Tenemos que reconocer nuestras dudas. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes. Porque de pronto en las iglesias se nos enseña mucho que no podemos dudar. Y claro, lo ideal es que no dudemos. Pero mientras estamos en este mundo, mientras nos enfrentamos a las dificultades de este mundo, que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestras vidas, la duda. El Señor, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué estará ocurriendo esto? ¿Por qué tenemos estas situaciones? ¿Por qué el país está como está? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué tengo estas situaciones tan adversas? Y viene la duda, poquito a poquito. Tenemos que ser honestos en esos momentos. Y como Juan el Bautista, no callarnos, sino que simplemente debemos hacer ¿qué? Acercarnos a Él y decirle, Señor, tengo dudas. Señor, tengo dificultades. Señor, tengo preocupaciones. Por eso es que siempre les invito, quitémonos esas máscaras delante del Señor. Porque se nos ha enseñado que siempre ante el Señor tenemos que tener gozo, que debemos tener una fe al 100%, que debemos ser perfectos, que todo tiene que parecer que está bien. Pero no, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que vengamos tal y como somos. Por eso a mí me encanta el personaje de David. Y por eso me encantan los salmos.
¿Por qué? Porque cuando ustedes leen todos los salmos, se van a dar cuenta que David no solo adora a Dios. David no solo es diciendo, Dios, te amo, tan lindo, tú eres todopoderoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo está bien. No, cuando ustedes leen los salmos, va a haber capítulos donde se encuentran con esta barrera. Como que, uy, David pudo decir esto. No pues que él es conforme al corazón de Dios. Porque él lo hace es conforme al corazón de Dios. ¿Y qué le dice David? ¿Qué le dice David a Dios? Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me está ocurriendo esto? Señor, mira cómo están todos mis enemigos. Señor, estoy muy triste. Señor, estoy muy mal. Señor, tengo dudas. Señor, tengo dolor. Señor, ¿por qué me has puesto en esa situación? Y esa es la manera en que el Señor quiere que nos presentemos ante Él. Con total transparencia. Señor, tengo rabia. Señor, tengo tristeza. Señor, estoy mal. Señor, tengo dudas. Así como Juan el Bautista. Ahora vamos a Mateo 11, del 4 al 6, para que veamos la respuesta de Jesús ante la duda de Juan el Bautista. Ahora, algunas personas, pues no es como el momento como para discutir si sí o no, piensan que por la duda de Juan el Bautista, él no recibe salvación. Eso, no sé, cada uno piensa lo que quiera pensar. Veamos cuál es la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vemos la respuesta de Jesús ante la duda de Juan el Bautista. ¿Ustedes qué es lo que ven en la respuesta de Jesús? ¿Qué es lo que ven? Alguien me puede decir, yo veo esto. Jesús se ve muy enojado. Jesús le está respondiendo con evidencias. ¿Qué más? Que Jesús le está dando claridad a él de qué realmente, de qué se trata el reino de Dios. De pronto aclarándole, mire, usted creía que el reino de Dios se trataba de que yo fuera un rey, de que yo viniera a hacer tal cosa. No, el reino de Dios no se trata de eso, se trata de misericordia, se trata de acordarme, sí, otra cosa. O sea, le estamos dando como realmente de qué se trata el evangelio de él. Entonces Jesús le está aterrizando a la realidad lo que es realmente el reino de los cielos. ¿Qué más? Entonces lo primero que yo veo aquí es misericordia por parte de Jesús. Una gran misericordia. ¿Qué le pudo haber dicho Jesús? Entonces a Juan que piense lo que quiere. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Dígale a Juan que perdió su turno en el cielo. Y Jesús no tiene ningún obstáculo para decir las cosas. Jesús, eso sí lo encontramos en Jesús. Jesús no le importaba, ¿qué va a pensar de mí? Si él realmente hubiera querido ser duro, lo hubiera hecho. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que con gran misericordia Él no se muestra enojado ante Jesús, no le dice, hey hombre de poca fe, no lo condena, sino que más bien con amor le responde. Yo veo mucho amor aquí, y a la final también cuando seguimos leyendo vemos un gran amor por parte de Jesús. De hecho, que Jesús mismo diga, Él es mayor ¿Qué? Pero el más pequeño. Luego vamos a verlo la próxima semana. Pero entonces vemos esta gran misericordia y por eso es que podemos venir ante el Padre. Podemos venir ante Jesús preguntándole, Jesús, no entiendo esto. Jesús, me duele esto. Jesús, me molesta esto. Y lo vemos en todos los hombres de la Biblia. Abraham, Moisés, todos ellos dudaron en algún momento de sus vidas y le dijeron, Señor, ¿cómo? Señor, ¿por qué? Y es que el dudar, aunque no es lo ideal, es muy humano. Pero sí, obviamente debemos luchar en contra de la duda. Ahora, es importante que entendamos que hay, digámoslo así, una duda positiva y una duda negativa. ¿Cuál es la duda positiva? La que a la final me lleva ¿hacia dónde? Hacia Jesús, a investigar más acerca de Jesús. ¿Cuál es la duda negativa? La que me aleja de Jesús, la que me aparta de Jesús. Esa es la duda negativa. Entonces,
Vemos a un Jesús que le responde con misericordia, con amor a ese Juan el Bautista. Y segundo, lo más importante es que vemos a un Jesús que no le va a responder sí o no. Jesús es así. Jesús es muy cómico a veces. Le están preguntando, ¿eres tú el que había de venir? ¿Cuál es la respuesta lógica para eso? Sí, claro, o no. Y esa o ¿qué? No, yo no soy. Y hubiera sido mucho más fácil, ¿sí o no? Hubiera sido más claro. Eso hubiera sido lo más ideal para nosotros. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no le responde sí, Jesús no le responde no. Jesús le dice, ve en las escrituras qué es lo que va a ocurrir. Ve en las escrituras que hablan de mí, qué es lo que está pasando. Y yo te voy a decir, como decía muy bien la mamá de Sofía, está aterrizando a Juan el Bautista y le está diciendo, mira en las escrituras y vas a ver en qué consiste el reino de los cielos. ¿En qué consiste el reino de los cielos? Mira la evidencia y comprueba a través de las escrituras si lo que yo te estoy diciendo es cierto, si como yo estoy viviendo es cierto. Vamos a buscar Isaías 35, 6. Rubén, porfa. Isaías 35, 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas del mundo. porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Y leamos también 61 del 1 al 2. También Rubén, porfa. Isaías 61 del 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Entonces, cuando Jesús le dice a Juan el Bautista, mira todo lo que yo estoy haciendo, a la final, ¿qué le está diciendo? Ve a las escrituras, ve a Isaías, ve a la ley y los profetas y mira que ellos profetizan todo lo que yo estoy demostrándote. A los ciegos ven, los cojos saltan, los mudos hablan. Eso es lo que está haciendo Jesús. Ve a las escrituras, mira la evidencia. Jesús no le está diciendo, cree en mí porque sí. Y ninguno de nosotros deberíamos creer en Jesús porque sí. Deberíamos creer en Jesús porque eso es lo que nos dice la profecía acerca de él, porque él es el que cumple la profecía. Porque hay tanta gente que cae en estas sectas. ¿Por qué? Porque no entienden que lo que nosotros debemos creer no es en la persona como tal, sino en las profecías que deben cumplirse en esa persona. Y eso es por esas razones que creemos en Jesús, porque Él cumple todo lo que está escrito. ¿Y de qué se trata esa profecía? Se trata de que este Mesías, ¿qué es lo que va a hacer? Va a restaurar primero desde el interior hacia el exterior.
Primero va a restaurar y va a crear a producir una nueva creación. Y estos hombres que están siendo sanados son los frutos de esta nueva creación. Son como, digámoslo, pequeñas velas que se van sumando para hacer algo muy brillante. Que están dando testimonio de una creación que poco a poco se está construyendo. Que pronto veremos un día en que ya no va a haber más enfermedad, más muerte. Las sanidades de estos hombres no es simplemente la sanidad de un paralítico, la sanidad de un leproso, sino que es Jesús mostrándonos que en un futuro ya no va a haber más muerte. Porque a la final, ¿qué es una enfermedad? ¿Qué es una enfermedad? Es la muerte de cada uno de nosotros. Es un sinónimo. Está muriéndose el hígado. Entonces, ¿qué tengo? Una cirrosis. Se está muriendo, digamos, mi cerebro. Se está muriendo mi corazón. Es cuando Jesús nos sana, ¿qué nos está diciendo? Esto es lo que va a pasar cuando venga yo nuevamente. Va a haber una total sanidad, va a haber una total vida, va a haber una total restauración. Una total restauración. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para conocer a Jesús. Y por eso yo siempre les he dicho, ¿cómo sabemos que estamos leyendo bien las Escrituras? Cuando encontramos a Jesús desde Génesis, ¿hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Si yo al leer Génesis no encuentro a Jesús, ¿estoy leyendo bien o mal la palabra? Mal. Si yo leo, digamos, Salmos, ¿a quién debo encontrar? A Jesús. Si yo leo Malaquías, ¿a quién debo encontrar? A Jesús. Porque todas las Escrituras hablan finalmente ¿de quién? De Jesús. Y como Jesús da cumplimiento a esa palabra, por eso podemos creer en Él. Porque Él está dándonos la evidencia y por eso le dice a Juan, vea las Escrituras. Mira la evidencia y vea las Escrituras. Y eso es lo que se nos está diciendo hoy a nosotros también. Cuando venga la duda, ¿a dónde debemos ir? Primeramente, Señor, tengo esta duda. ¿Y dónde debemos buscar la respuesta? En las Escrituras, en la palabra. Aquí tenemos la solución a cada una de las dudas que puede surgir en nuestras vidas. A cada una de esas dudas, aquí podemos encontrar la respuesta. Y podemos muchos ahora dirán, ay, pero yo no la encuentro. Aquí está la respuesta. El problema es que no queremos escuchar la respuesta. Pues queremos escuchar la respuesta que nos da la palabra. No queremos obedecer la palabra. No queremos tenerla como cierta. Pero Jesús, mire lo que hace. En vez de decirle sí o no, le dice, Juan, vea las Escrituras. Y hoy nos dice a nosotros, ante la duda, ¿qué debemos hacer? Ir a las Escrituras, leer la palabra. Leer la palabra pensando, uy, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? Entendiendo que todo lo que se nos ha revelado está aquí. Debemos volver a las Escrituras. Debemos dejar a un lado esas falsas expectativas que están fundamentadas en nuestros deseos, en nuestros sueños, en lo que anhelamos. Y más bien debemos fundamentar nuestras expectativas en lo que está ¿qué? Escrito. El problema de Juan el Bautista es que no conocía bien a Jesús y por eso tenía falsas expectativas. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocer bien a Jesús a través de la palabra. Por eso vayamos a la palabra, volvamos a la palabra. Y por eso este año el reto es, leamos la palabra juntos los domingos. Los domingos leamos juntos la palabra y conozcamos del Señor. Hagámonos preguntas. Estudiemos esto que nos habla del Señor. Porque podemos hacer seminarios, podemos hacer estudios, pero finalmente la palabra es la que tiene toda la respuesta. Yo me puedo equivocar, un teólogo se puede equivocar, pero aquí está la verdad de Dios. Entonces tenemos que volver a las Escrituras. Y allí es donde nos tenemos que fundamentar. Y al fundamentarnos en las Escrituras, podemos tener la certeza de qué es lo que es para nosotros. Y que el Señor nos da incluso mucho más. Vamos a Efesios 3:20. Efesios 3:20.
Rubén, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pudimos o Pedimos. pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Es que nuestro problema es que nuestras expectativas llegan hasta donde llega nuestra imaginación. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo aquí Efesios 3:20? Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para hacer las cosas mucho más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él es capaz de hacer mucho más. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Simplemente confiarle mi vida. Señor, esa es tu respuesta a mi duda. Que así sea. No me gusta en ese momento, pero que así sea. Porque tú tienes planes mayores. Tú puedes hacer mucho más de lo que yo anhelo, de lo que yo espero. Es así. Mi hijo solo es capaz de pedirme hasta donde él se imagina. Solo hasta ahí. Yo puedo imaginarme mucho más para él. Ahora imagínense todo lo que Dios puede imaginar para nosotros. Y todo lo que el Dios puede hacer para nosotros. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra confianza? En Él. Señor, sí, estoy en esta situación adversa, difícil. La cárcel no es nada comparado en la situación en la que estoy. Señor, pero confío en ti. Señor, te lo entrego a ti. Porque tú eres capaz, como dice aquí Efesios, de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Maravillémonos con las cosas del Señor. Maravillémonos. Y para maravillarnos, ¿qué hay? Simplemente hay que hacer. Leer la palabra, obedecerla y someternos a ella. Señor, ¿tú quieres esto para mí? Aquí estoy. Aquí estoy. Obedezco. Obedezco. Me someto a esta palabra. Volvamos a la palabra del Señor y obedezcámosla. No es solo leerla, es vivirla. Es vivirla. Y esa es la manera en que obedecemos esta palabra y vemos la mano del Señor obrando en cada detalle de nuestras vidas. Cada detalle. Alguien me decía esta semana, creo que fue ayer, ay, desde que volví a leer la palabra, cada vez que leo la palabra, tengo como la mente más fresca, como soy capaz de tomar mejores decisiones. Es que es así, la palabra es la que nos guía, la que nos enseña, la que nos puede llevar a lo mejor para nosotros. Entonces, volvamos a la palabra, volvamos al mandamiento del Señor y cuando tengamos dudas, sometámosla a la palabra. Señor, esas son mis dudas. Aquí las someto a tu palabra. Es como Pedro. ¿Pedro era qué? No nuestro Pedro, sino Pedro era qué? Era contador. ¿Qué era Pedro? Pescador. Y Jesús le dice, Pedro, echa las redes al otro lado. Pedro, ay Jesús, pero ya hemos hecho esto durante mucho tiempo, ya hemos tratado, yo conozco los mares más que tú. ¿Eh? Él pudo haber dicho eso. Pero ¿qué dice Pedro? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? ¿Cuál es la respuesta? Porque tú me lo dices, porque tú me lo mandas, porque quiero ser obediente, porque me someto a tu palabra, yo hago. Aunque a mí me parezca ilógico, aunque yo aparentemente sea más profesional. ¿Quién aparentemente conoce más de su vida que cada uno? Sin embargo, ¿quién realmente conoce nuestra vida? ¿Quién sabe qué es lo que funciona para nosotros? ¿Quién sabe qué es lo mejor para nosotros? El Señor. Por Él, solo por Él. Porque Él lo dice, obedezcamos. Sometamos, sí, tenemos que someternos a su voluntad, a su palabra y veremos cosas espectaculares. Entonces vamos el día de hoy a adorar con esta canción. Vamos a pedirle al Señor que sí, que disipe nuestras dudas, que claro que las tenemos. Jesús le preguntó a sus discípulos cuando ya muchos le habían dejado.